Estamos con Lila Báez, ella es militante de la Secretaría de Trabajadores Migrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y con ella vamos a hablar del caso de la niña que se encuentra hoy en día desaparecida. Hablamos de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba. Es un caso relacionado con el asesinato de estas dos chicas que también fueron víctimas de la Fuerza de Tareas Conjunta en septiembre del año pasado. ¿Cómo estás, Lila? Muy buenas tardes, muy bien. Acá, convocados por una noticia triste, otra vez el Estado infanticida de Paraguay haciendo de las suyas sin respetar el derecho de las niñas, niños, adolescentes a tener una vida feliz, plena, como bien lo dice la Constitución Nacional, los derechos y tratados internacionales. Comentanos cómo se relaciona este caso con lo sucedido con el caso de septiembre pasado. Ella es la prima de estas dos chicas. Comentanos un poquito cómo se relacionan. Carmen Elizabeth, Lichita, como le conoce la familia, como se le conoce en la escuela donde iba ella, acá en Misiones, es una niña que vino con su familia a residir, son migrantes paraguayos y paraguayas acá en Misiones, en Puerto Rico. Es prima de las dos niñas asesinadas en septiembre por el Estado paraguayo por las Fuerzas de Tareas Conjuntas, que son Lilian y Carmen. Estas tres niñas habían cruzado la frontera para visitar a sus familiares allá en Paraguay, para conocer a sus padres, es lo que dice también Laura Villalba, que es tía de ellas, que fue con quien cruzaron la frontera estas niñas y encontraron finalmente un estado terrorista, infanticida. Dos de ellas, que son sus primas directas, fueron asesinadas y ella, bueno, se encuentra desaparecida desde el 30 de noviembre, que es lo que dice Laura Villalba, su tía, que le perdió rastro de ese momento, que también está detenida desde el 23 de diciembre en un operativo también de la Fuerza de Tareas Conjuntas allá en Concepción, donde opera el Ejército del Pueblo Paraguayo. Estas niñas son familiares de uno, es familiar, de hecho es Lichita, ella es hija de Carmen Villalba, Alcides Oviedo, que son los máximos líderes del ejército paraguayo que se encuentran hace más de una década en distintas cárceles de Paraguay. El Estado paraguayo lo único que ha hecho durante más de una década es atormentar a esta familia al punto que vinieron a pedir acá la residencia y al punto de encontrar estas tres niñas la muerte. En realidad, perdón, estas dos primeras niñas la muerte y la última desaparecida, donde nosotros y nosotros de la Secretaría estamos pidiendo junto con una vasta de organizaciones sociales, políticas, populares, de derechos humanos, la aparición con vida y nos marcamos como lo que para nosotros representa que es una desaparición forzada. Mientras el Estado paraguayo se lava las manos diciendo que no tiene nada que ver, como siempre nosotros seguimos apuntando que es responsabilidad directa, y no solo decimos nosotros, sino que la propia Laura, tía de esta chiquita desaparecida, dice que en una de las últimas operativos de la Fuerza de Tareas Conjuntas, vieron a la niña que fue llevada por militares paraguayos. Hay pobladores, campesinos de esa zona que dicen que fueron llevados por civiles. El fin es que la niña sigue desaparecida y que el Estado paraguayo tampoco está haciendo mucho para encontrarla, ¿no? Entonces, estamos hablando de, digamos, una inoperancia, una inacción del Estado paraguayo para encontrarla, y también de alguna forma una represalia a esta niña por ser pariente de las chicas que habían asesinado las fuerzas en septiembre, y por ser también hija de miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo. Sería una represalia esto. Sin ninguna duda. Nosotros lo marcamos así y creo que la familia, hemos tenido la palabra de la abuela de estas niñas que están en Misiones acá en Argentina. De hecho, las dos niñas serán argentinas. Esta niña sí es paraguaya, nació en cautiverio, nació allá. Y sin ninguna duda, es una niña que tiene 14 años, que está desaparecida, que tiene mucho que ver que sea hija de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo. Ellos ya han sufrido durante más de una década las represalias del Estado paraguayo al punto de venir y apostarse en este país, apostar en este país a tener una vida digna, como lo que tenían estas niñas criadas por su abuela. Entonces, claramente esto lo tenemos que enmarcar y tenemos que decir que el Estado paraguayo es un Estado infanticida, no respeta la vida de las niñas, niños, y este es una clara muestra que es una persecución a la familia de Carmen Villalba. No es la primera vez que sucede, esto viene de un antecedente largo, lo que pasa que una cosa es que puedan
puedan, como Estado ellos, denunciar que la guerrilla es clandestina, como corresponde igual es una guerrilla. No, una cosa es ya meterse con los infantes, con las infancias. Estamos hablando de las dos primeras niñas que fueron mostradas en un claro falso positivo, presentadas como guerrilleras en un primer momento, que dijo el Estado paraguayo que eran mayores de edad. Obviamente que eso salió a la luz en menos de 2 horas de que era una mentira. Trataron de enterrar el cuerpo antes de que se hiciera la autopsia, de entregar a la familia el cuerpo. Hubo una serie de irregularidades que finalmente no tuvo ni siquiera un final en ese momento, sino que siguió con la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Olló Villalba. También estaba con estas dos niñas, solo que en el operativo, tanto Lichita, Carmen Elizabeth y su tía pudieron huir de ese operativo, quedaron perdidas. ¿Qué es lo que pasa? Ahora esta niña está perdida en el Itaú, que es donde ocurrió ese operativo. Es lo que dice al menos su tía, que en la zona de Mambay, bueno, desde el 30 de noviembre, lo cierto que ya hace más de un mes no sabemos nada de la niña. Y es peligrosísimo primero para toda esa zona del Paraguay, que está en un conflicto constante, donde estamos hablando que los intereses obviamente son las tierras, hay una gran importancia que toda esa zona del país realmente quede liberada. Es lo que las Fuerzas Tareas Conjuntas se crearon supuestamente para combatir al ejército del pueblo paraguayo ya desde el 2013 que existe la FTC. Claramente lo único que hacen es amedrentar al pueblo campesino e indígena que hay en esa zona. Claramente lo que quieren es llevarse los recursos naturales que son, pero riquísimos. Entonces me parece que lo que hay que discutir, que lo que pasa en el pueblo paraguayo siempre son las tierras, la concentración de las tierras en manos de pocas personas. El 90% de las tierras en Paraguay está en manos del 3% de la población. Entonces cada vez hay un avasallamiento hacia la cultura campesina e indígena, a veces estamos siendo más expulsados en nuestros territorios, dentro del territorio nacional, después fuera del territorio nacional, y esta es la consecuencia, esto es lo que quieren, sembrar terror, sembrar odio, sembrar espanto, porque, insisto, estamos hablando de infantes, de infancias, que están siendo violentadas hasta el punto de ser asesinadas y desaparecidas. Entonces, como pueblo, como América, nosotros nos preguntamos, ¿vamos a dejar que de verdad el Estado paraguayo siga operando de esta manera? ¿O de verdad deberíamos conformar, como bien se está haciendo ahora, armar un equipo en solidaridad con organizaciones sociales, derechos humanos, como lo está haciendo ahora la gremial de abogadas y abogados, que fueron a este lugar, junto con Daisy Rala, que es la abogada de la familia, con otra colega brasilera, demostrando que la familia Villalba no está sola, que necesitan protección, que no puede ser el pecado de esa familia que sus hijos, hijas, hayan decidido una forma de lucha, y que la paguen las niñas, niños y la familia entera. Entonces pedimos obviamente el refugio para la familia Villalba, basta de amedrentar, de asesinar a criaturas, de asustar al pueblo paraguayo pobre de la zona de Mambay, Concepción. Toda esa zona está siendo muy golpeada desde hace mucho tiempo, y al presidente Mario Abdo Benítez alguien tiene que frenarlo, y claramente va a ser el pueblo que se va a organizar y le va a decir que no más, que la vida de las niñas se respeta, se ama, se la cuida, y mata y se la viola. Bien, Lila, así como para darle una conclusión a todo lo que nos estás contando, sabemos que tenemos entendido que hace poco las organizaciones sociales populares que juntan a organizaciones de migrantes, tanto aquí en la Argentina, organizaciones con migrantes paraguayos, también de allá, eh, hicieron movilizaciones a la embajada paraguaya aquí en la Argentina, también que la gremial, como bien decías, la gremial de abogados y abogadas fue con una suerte de comitiva para dar apoyo a la familia a Paraguay, fue al territorio. ¿Cómo sigue la lucha y qué es lo que buscan? ¿Cómo sigue la organización popular para que se solucione para que deje de avanzar este avasallamiento del Estado paraguayo con las luchas populares? Como decías, el 29 de diciembre la campaña Eran Niñas acá en Argentina, que aglutina a varias organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, junto con la gremial de abogados y nosotros apoyando obviamente esa convocatoria, estuvimos frente a la embajada paraguaya una vez más, porque también estuvimos cuando las niñas fueron asesinadas y presentadas como guerrilleras, pidiendo obviamente justicia para estas dos niñas y a la vez la aparición inmediata con vida de Carmen Elizabeth, y creo que un poco ese es el camino.
seguir aglutinándonos en distintas fuerzas migrantes nacionales de manera fuerte, a manera también de que Paraguay no se convierta, como nosotros al menos decimos, en una Colombia, donde muestren los falsos positivos como el pan de cada día y empecemos a naturalizar lo que pasa en el territorio al lado, en un pueblo hermano que viene siendo despojado y desterrado de su propia tierra. Entonces la comunidad migrante paraguaya también está conmocionada, es un gran trabajo también desde la migración mostrar qué es lo que pasa en Paraguay y generar esa empatía para poder justamente conseguir la libertad del pueblo paraguayo y de toda América finalmente, porque aunque suene utópico, me parece que ese es el camino que hay que seguir. La gremial de abogadas es una muestra de infinita grandeza, están en el lugar de los hechos, están siendo hostigados, y bueno, ese es un poco el camino también que nos toca, empezar a pisar el suelo, seguir convocando seguir movilizándonos en las calles para que el Estado decida de Mario Aldo Benítez, saber que de este lado y desde cualquier rincón vamos a seguir exigiendo justicia, tierra y libertad. Entonces sí, se mandó una carta abierta al presidente Alberto Fernández de esta campaña Eran Niñas, pidiendo justamente que pueda también responder. También nosotros de la Secretaría mandamos una carta al presidente Mario Aldo Benítez, a modo también de mostrar presencia. Entonces, eso es un poco el camino, me parece, seguir aglutinándonos como hermanos y hermanas que somos para poder mirar qué es lo que pasa en el país de al lado y decir que no están solos ni solas y que queremos con vida a Lichita, queremos que esté con su abuela, queremos que no sean más criminalizados, que basta de criminalizar al campesinado y de castigar al campesinado pobre paraguayo que solo busca y finalmente traernos alimentos sanos a nuestras casas.